Un cordial saludo para nuestros queridos oyentes quienes nos acompañan en nuestro programa universitario en esta maravillosa tarde del domingo 17 de octubre del 2021, para que queden nuestros recuerdos. Bienvenidos sean todos a nuestra nueva emisión de Tardes de Negocios. Este es un espacio de negocios internacionales del Servicio Nacional de Aprendizaje que busca crear lazos entre la comunidad académica y estudiantil. Hoy los saluda Jesús Llanes, ingeniero electricista y estudiante de la Tecnología de Negocios Internacionales del SENA, y nuestra invitada Eliana Verdugo, también estudiante de esta maravillosa institución. El tema de hoy trata sobre el transporte y seguros implícitos en un proceso de negociación. Bueno, no siendo más, damos la bienvenida a Eliana, quien nos contará un poco más sobre este tema e iremos abarcando en puntos claves. Bienvenida, Eliana, ¿cómo te encuentras en esta tarde? Muy buenas tardes, Jesús, y para todos nuestros oyentes y seguidores que nos acompañan en esta espectacular transmisión. Cuéntanos, Eliana, ¿en qué consiste este podcast? Bueno, Jesús y queridos oyentes, les cuento que hoy vamos a abarcar un tema fundamental que es el contrato de transporte internacional, en el que revisaremos los factores que hay que tener en cuenta en la negociación de un flete, además del proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa, los actores implícitos, la documentación que se debe contemplar y hablaremos un poco sobre los e-conters y los seguros asociados a dicho proceso. Interesante tema. Muy bien, Eliana. Yo creo que nuestros oyentes están interesados en saber un poco más sobre qué es el contrato de transporte internacional. He escuchado que tiene que ver un poco sobre un proceso en el que yo pago por un producto y solicito que lo envíen a cierta o distintas ubicaciones. Así es, Jesús. Básicamente, el contrato de transporte internacional consiste en un proceso en el que se contrata un intermediario o transportador privado, en el que se acuerda un precio por dicho trabajo para conducir de un lugar a otro, sea el modo de transporte seleccionado, y realizar entregas de productos seleccionados en una compañía. En este caso, dicho trámite se realizaría internacionalmente. Perfecto. He escuchado un poco sobre el término Incoterm en estos procesos. Podría decirse que son las normas que rigen el comportamiento de los contratos de compraventa internacional, ¿correcto? Tal cual. Esta es la Biblia que nosotros como negociadores internacionales debemos revisar en un proceso de contratos de compraventa internacional. Entiendo. ¿Y en qué consiste el tema del flete? Bueno, el tema del flete es el costo de alquiler del transporte de mercancías destinadas hacia determinada ubicación y tiene unos factores que se deben tener en cuenta al negociar. ¿Cómo cuáles? ¿Podrías contarnos un poco más? Por supuesto, dentro de los factores a revisar se encuentra el volumen, la cantidad de pallets a enviar, fluctuaciones del dólar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, itinerario, tarifas según el modo de transporte utilizado y escalas del viaje. Los pallets son como los contenedores, ¿cierto? Correcto, es un término de inglés adaptado en nuestra carrera. Yo estuve revisando también un poco más sobre los factores y recuerdo que las empresas de transporte revisan el peso y que dependiendo del volumen, si es mayor, entonces el precio del flete baja. Además de que el número de contenedores requeridos deben tener una dimensión de entre 20 o 40 pies y cierto peso para no presentar excedentes o sobrantes de carga. Así es, veo que has hecho una buena investigación. Bueno, ahora cuéntales un poco sobre el proceso que se debe realizar en un contrato de compraventa y qué documentos se requieren. Uno de los documentos más importantes a utilizar en toda la operación de comercio exterior es el contrato de compraventa internacional, el cual manifiesta el compromiso de cada una de las partes y las características de la negociación. El proceso debe incluir el nombre y dirección de las partes involucradas, además de los representantes legales, el producto y sus especificaciones, es decir, incluyendo el tamaño, peso, dimensiones, etc. Estuve leyendo que también debe incluir el valor del contrato y de la mercancía, los términos Incoterms, pago de impuestos, lugar de despacho, plazos de entrega y seguros. Finalmente, el tipo de embalaje, etiquetado, empaque, inspección de mercancías, condiciones y formas de pago, ¿cierto? Correcto. Y también veo que se debe incluir la carta de porte por carretera, aéreo, conocimiento de embarque BL, multimodal FBL, también un certificado de seguro de transporte, una factura comercial internacional, lista de contenidos y el albarán de entrega. Claro, es fundamental incluir dichos documentos en el proceso. Muy bien, Eliana. Ya para finalizar, cuéntales a nuestros oyentes quiénes intervienen tanto en el contrato y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros.
Bueno, intervienen los portadores, es decir, quien contrae la obligación, el cargador, quien es el que despacha las mercancías y finalmente el destinatario a quien se envía dicha mercancía. Por otro lado, en cuanto a los seguros, interviene el tomador, quien contrata la póliza, el asegurador, quien asume los riesgos, el asegurado, quien no sufrirá riesgos, y el beneficiario, quien recibe cualquier contraprestación inherente al contrato. En cuanto a las pólizas de seguro, revisé que se pueden encontrar de tipo flotante, sencilla, regularizable, de abono, además de las coberturas inglesas que se dividen en ICC tipo A que cubre todo riesgo, a excepción de los desgastes, guerras, entre otros. Las de tipo B que cubren incendios, explosiones de guerras, averías, entre otros. Y finalmente tipo C que son similares al tipo B a excepción de pérdidas producidas por agua o extravío de mercancía. Muy buena investigación, así es. Listo, Eliana. Bueno, llegamos al final de nuestra emisión. Yo creo que todos nuestros oyentes y yo estamos muy agradecidos por tu participación el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por esta clara explicación, Eliana. A ustedes por invitarme en este maravilloso programa. Espero verlos en una pronta emisión, queridos oyentes. Y así finalizamos nuestro programa de Tardes de Negocios, queridos oyentes. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y YouTube. Ahora los dejo con una canción de Griffin, Feel Good. Muy buenas tardes.